Es un gusto para nosotros hoy estar con el senador Ricardo Monreal, no solamente como líder de la Junta de Coordinación Política, sino también como coordinador parlamentario de Morena. Ha hecho planteamientos interesantes en este periodo legislativo. Hay muchos retos hacia adelante, pero uno de los más relevantes es cómo lograr que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y hasta el Poder Judicial trabajen a distancia. Creo que es uno de los retos que deja la pandemia y hoy por hoy el único que tiene una iniciativa al respecto es el senador Monreal. ¿Cómo está, senador? Qué gusto de tenerlo aquí en la billetera. ¿Qué tal, Alicia, Mauricio? Gracias. Después de varios meses de intentar vernos, por fin estamos y me alegra mucho que hayan trasladado sus cámaras hasta este lugar de trabajo que es el Senado de la República. Aquí es donde se construyen los acuerdos. Aquí en estas sillas se sientan los representantes de los partidos políticos y es la Junta de Coordinación Política. Pero me alegra mucho que estén. Gracias por invitarnos. En efecto, planteamos, no solo en el caso de las sesiones del Congreso, que puedan hacerse a distancia y de manera digital, sino en la justicia digital. En línea hay iniciativas presentadas, no solo por nosotros. Debo de decir que incluso al inicio de la pandemia hubo iniciativas que se presentaron con el ánimo de buscar cómo podíamos sesionar frente a la pandemia. Muchos creyeron que sería 15 días, un mes, 2 meses la presencia de este COVID-19, pero ya tenemos casi 5 meses. Y creo que va a estar para largo todavía, según las proyecciones. Al menos hasta octubre, ¿no? Al menos. Han dicho que al menos hasta octubre. O hasta que tengamos una cura. Ese es el tema. Yo creo que esa es la palabra, Mauricio. Hasta que tengamos una vacuna o medicamentos para combatir el contagio, hasta ese momento podremos hablar que estamos atenuando o erradicando la posibilidad del contagio. ¿Y en qué consiste la iniciativa? Exactamente, de la digitalización. Mira, de la justicia. es una modificación al artículo 17 constitucional, en donde se establece la obligación, si se aprueba, de que todos los juzgados y los órganos jurisdiccionales puedan resolver asuntos vía digital, vía ya no es presencial, en línea, pues. No presencial, porque actualmente hay un cúmulo de asuntos en todos los tribunales, tribunales locales, tribunales laborales, tribunales administrativos, la Corte, penales, no digamos, juzgados de distrito, juzgados colegiados o unitarios de circuito. Es decir, la justicia está paralizada y solo atienden asuntos de relevancia. Todo lo demás se va todo postergando. Lo demás se va postergando. Entonces ahora esta iniciativa permite que todos los órganos jurisdiccionales puedan sesionar a distancia, recibir los alegatos a distancia, establecer un mecanismo que pueda garantizar la autenticidad de la firma de los actores, o bien que no se alteren los documentos como pruebas o documentos fehacientes y pueda el juez, el Ministerio Público o el magistrado resolver los asuntos aun cuando se presenten este tipo de pandemias. Es una modificación al artículo 17 constitucional. ¿Y no sería bueno aprovechar la coyuntura y de una vez hacer el legislativo? Sí, claro. Para que haya... También está eso. Porque ¿cuándo se van a volver a reunir como se reunían? Es que actualmente tenemos para modificar una ley o un instrumento jurídico importante como fue recientemente las leyes del TEMEC o estas últimas de la ley de adquisiciones para poder facultar al nombramientos Ejecutivo. del INE. Embajadores. Todo eso tuvimos que hacerlo presencialmente porque la Constitución y la ley no nos permiten hacerlo de otra forma. Y las iniciativas que están de distintos partidos están intentando
en el legislativo también, celebrar sesiones a distancias. Ahí tenemos que demostrar y comprobar que la firma del senador, o sea, la auténtica, que la huella Ya existen los digital. métodos técnicos. Ya hay los métodos y es simplemente tecnología de la información. Es decir, Y ahí se tendría que hacer una modificación llegó, constitucional sí, también, ¿no? sí, También. también. Bueno, ya es que existen las compras digitales. En el caso del Congreso de la Unión, se requiere modificar la Constitución, la ley orgánica del Congreso e incluso los reglamentos internos de cada una de las cámaras, senadores y diputados. Pero nada nos impide o nada nos genera una circunstancia de que no se vuelva a presentar Sí, claro. una pandemia Un rebote. u Dios no quiera. otro que pueda surgir. Pero además estamos en el otros siglo países. XXI, ¿no? Estamos en el O sea, siglo yo XXI. creo que también los métodos simplemente de participación física y voto Bueno, directo los alteros Ya de no se puede, documentos. ya, son ya. como del siglo pasado, Son ¿no? caducos. Creo que el Los uso... grandes legajos, Sí. senador, así. No, aquí mismo en el Senado tenemos edificios completos que tienen papeles de hace 100 años, en donde Cuando tú puedes... podrían digitalizarse los Exactamente, archivos, ¿no? Alicia. Sí, claro. Tú digitalizas los archivos y lo que son un edificio de papeles los concentras en un cuarto bien servidor? ordenado, en un servidor, en donde puedes acudir de manera muy clara, muy transparente Y búsquedas a la inmediatas. investigación y búsquedas de inmediato, ordenado y digitalizado, que por cierto también es una tarea que vamos a hacer ya. Sí, claro. Mira, si nosotros tuviéramos banda ancha, si tuviéramos las medidas que tienen otros países europeos en materia de comunicación, de Internet, del acceso al Internet. Tenemos banda ancha, pero nos falta pero no todavía. no es... No llega a todos lugares ni toda la velocidad. Ni la velocidad, ni triple A. Tenemos Lentium 2. La 2, pero ya en otros países exagera. tenemos ya un avance en materia tecnológica. Yo creo que México se ha rezagado en eso y por eso ahora tenemos en una situación de emergencia sanitaria que acudir, por ejemplo, recientemente el presidente de la República ha anunciado el inicio de ciclo escolar a través de televisión. Claro, porque no tenemos la Porque banda ancha suficiente. La banda ancha. Si tuviéramos la banda ancha y en todos los... Pero es televisión digital, Ya es un cambio. abierta. Digital. O sea, Es un no, cambio. porque no tendríamos estas capacidades si no pudieran multiplexar un canal. Esto Sí, es ya lo dividir hicieron. una Estoy de acuerdo, frecuencia. estoy de A mí me acuerdo. parece que la decisión tomada por el presidente es del siglo XXI y debería ser así porque... Necesitaríamos Porque no hay más otros internet. No hay elementos. más. Pero además me parece que es Sí. muy audaz, Es audaz. la iniciativa y es correcta porque en Estados Unidos abrieron las escuelas ¿Y qué pasó? y empezó el rebrote del contagio. Entonces el presidente tiene que conciliar el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y esta iniciativa sí es audaz. Es una gran iniciativa, Es hay que una gran decirlo. iniciativa. Ojalá y todo mundo podamos contribuir a hacerla muy eficaz en el ejercicio práctico. Hay un 10%, un 12% de la población sin acceso a la televisión, Todavía. a ninguno, todavía. Fíjate, en pleno siglo XXI todavía el 12%. 12% de la población que no tiene televisor o que no tiene acceso a un canal de televisión. Es dramático. Pero es dramático. Son 10 millones de personas Por más. supuesto que es dramático, pero creo... Pues tenemos pero, un 3% que tampoco tiene acceso a luz eléctrica. Estoy de acuerdo. O sea, También. también hay muchos... No me puedes decir que en Estados Unidos tienen 90% No, de no, no, cobertura. no. O sea, Estados Unidos, que es el país más poderoso del universo, tiene 91% de cobertura en Sí, televisión. sí, sí, sí. O sea, Y- no y- estamos tan peor. Pero creo que Pero es podemos un estar avance. mejor. Y yo creo que hacia allá vamos, porque la gran lección de esta pandemia es muy dolorosa, destruyó economías, devastó negocios, terminó con empleos. En ese sentido, la senador. verdad es que esta es una gran lección. En ese sentido, senador, usted hizo unos comentarios hace unos días en relación a que había que entrar a una discusión de materia fiscal, Sí. porque pues, los instrumentos que hoy tenemos quedaron rebasados por la pandemia. En el mundo. Ahora hay una cosa Ya sé. importante que nos va a dar esta experiencia post-COVID, el que tiene que haber un nuevo orden mundial.
Es decir, lo que le pasa a México, le pasa a Estados Unidos, le pasa a Europa y le pasa a todos los países. China. Y yo hablé, Mauricio, que tú sabes de esos temas, como Alicia, de la progresividad fiscal. Es un tema que se está discutiendo en muchos países del mundo y van a ser similares los programas. Fíjense bien lo que les digo, ya no van a ser tan distintos las medidas fiscales que asuman todos los países en el mundo. La progresividad fiscal, debo de ser muy claro, es un término económico, fiscal, por supuesto, Que paga más, que gana más. O el que consume más. Se aplica fundamentalmente en los países socialdemócratas y en unos que no son socialdemócratas, pero es la justicia fiscal. Parte del principio que tú dices, que pague más el que más tiene, pero también el que más consume. Es decir, es un equilibrio fiscal, es una justicia fiscal. Pues por eso son dos impuestos los claves, ¿no? El impuesto sobre la renta y el impuesto al consumo. Y el IVA. Y te voy a decir una cosa, y en algunos países el impuesto al patrimonio o al activo y el impuesto a la riqueza. Herencias. A la herencia. Ese es el otro gran tema, que además son tabús. Pero esas partes van a discutirse, Alicia, ¿eh? Nadie le extrañe, porque va a quedar tan devastada la economía Que necesitamos de que fondos. tenemos. Mira, a mí me sorprendió mucho, y yo sé que estamos por terminar, pero me sorprendió mucho hace unos días ver una iniciativa de 83 multimillonarios de 9 países del mundo, que se hacen llamar millonarios por la humanidad. Y dicen esos 83 multimillonarios que nos graben más, que nos cobren más impuestos. Pero que luego me- a los multimillonarios les cobran más impuestos, pero se los aplican a las clases medias. Por eso, O sea, esa por parte eso, no es Sí, lógica. por eso, no está pero bonita se la cuida, progresividad. pero se cuida, pero que ya haya conciencia, un compromiso social de los que detentan la riqueza, que según Piketty o Piketty, sí. Stiglitz, Stiglitz, dicen que es el Stiglitz. 90% de la Contra el riqueza 10. la concentra el 10%, algunos dicen 90 y tantos contra el 1%. El 1% de la población mundial concentra más del 90% del capital. Sí, la de desigualdad la es riqueza absoluta. es el tema de la desigualdad. Así se llama. Ajá. El tema, el libro... El precio de la desigualdad. Se Sí. llama, que es muy buen libro. Y Premio Nobel. Piketty escribió uno recientemente que se llama... También de desigualdad. muy bueno, muy bueno. El último que escribió, Ideología y Capital. Exacto. Ideología y capital, claro. Ideología y Capital. Lo recomiendo porque está muy bien el libro de Tomás Piketty. Pero hay muchas cosas que ver. Va a haber un nuevo orden mundial, Alicia. Mundial, en donde México no se va a poder escapar. ¿Y aquí cómo vamos a hacer para salir de la crisis? ¿Seguirá el diálogo con el sector empresarial, Sí, con usted? Porque además ha sido un puente, ¿no? Yo creo ¿Cómo que, lograr restablecer yo ese creo que los puente? empresarios son indispensables. Los creadores de empleo son indispensables. En este marco de la nueva normalidad no se puede estar pensando de reactivar la economía sin ellos. Y por esa razón... Si no hay inversión, no hay. Si no hay empresa, economía. no hay empleo, ni si no hay tampoco hay empleadores, pues no hay empleos, Ni impuestos. ni impuestos, Entonces, ni ingresos, ni Pues, nada. senador Monreal, realmente un placer platicar con usted en esta billetera. Son tantos los temas Ay, que son vienen muchísimos. que vamos a insistir nuevamente venir aquí a la casa de todos los Aquí está. mexicanos, que es el Aquí Senado. está la casa de todos, el Senado de la República. Y seguramente vamos a tener un periodo extraordinario, ¿verdad? Para poder tener legislación digital. Sí, estamos en eso. legislatura Si digital. tenemos rápido el consenso, antes del 1 de septiembre, podemos hacerlo. Que se la encarguen a De una usted, vez. lo logra. Que sea rápido. Muchas Lo gracias, vamos a hacer. senador Monreal. Gracias, Alicia. Hasta luego.